Qué gusto verles una vez más y tener este tiempo de poder compartir la palabra. En este horario compartimos por cuarta vez la palabra de Dios y de diferentes maneras Dios siempre está hablando en nuestras vidas y nos está enseñando. Y vamos a comenzar este tiempo haciéndoles una pregunta que me ha sucedido a lo largo de estos últimos días y que no tiene nada de anormal, no tiene nada de fuera de lo común, necesariamente no tiene algo de sobrenatural, pero quizás algunos van a poder responderla rápido como otros no, algunos van a tener experiencia en esto y quizás más que yo frente a lo que he venido pasando en estos últimos días. De tal manera que puedes tú encontrar una respuesta sencilla. En algún momento tú has querido darle, digámoslo así, a ver, un momento, parece que este control está que me falla. Ahora sí. ¿En algún momento tú has querido darle su medicina a un niño de 3 años? Y dentro de esas circunstancias vamos a poner las condiciones específicas. No solamente es que tienes que darle la medicina a un niño de 3 años, sino que son las 2 de la mañana y el niño solo quiere dormir, nada más. Está intentando querer dormir. Y encima de eso, él sabe lo que le estás queriendo dar. Es la medicina que a él no le gusta, que no quiere, y tú tienes que dárselo porque sabes que la medicina le va a hacer bien. Él está mal, está tosiendo y ciertas cosas que están pasando. Y él está muy incómodo y en ese momento son las 2 de la mañana, lo único que él quiere es dormir, él no está intentando entender todas las cosas. Pero tú como papá estás queriendo hacer lo mejor para él y estás buscando que las circunstancias de ese momento pues lo lleven a él a estar en un mejor momento con su cuerpo porque está enfermo, está mal. Creo que algunos de ustedes ya han pasado eso, ¿no? Yo también lo he estado pasando y lo he pasado varias veces también. No tiene nada de sobrenatural. Pero cuando recordaba estas cosas que me han estado sucediendo, sobre todo hace 2 días atrás, muy seguidamente, yo veía como mi pequeño, siendo mi hijo, y no sabía cómo reaccionar frente a esto. Él en su inocencia solo quería dormir nada más. Pero yo tenía que incomodarlo, yo tenía que fastidiarlo, buscar la forma de poder llevarlo a que él entienda que tiene que tomar esto, que tiene que abrir los labios y que tengo que meter esa cuchara 2 veces para que tome su medicina. Y detrás de eso podía recordar parte de lo que hoy día vamos a compartir. Y es que nosotros conocemos personas que están en nuestro entorno, que están cercanos a nosotros y algunos de ellos no necesariamente están tan cerca. Hay personas en medio de nuestra vida que nosotros vamos a conocer y vamos a ser testigos de ciertas cosas que ellos van a poder pasar y en algunos casos van a cometer ciertos errores o van a involucrarse en cosas que no son beneficiosas para ellos. Detrás de todo eso, nosotros vamos a tener que actuar muchas veces no de una forma cómoda para ellos. Y hay momentos específicos en los que nosotros podemos relacionarnos con algunas personas y ver su error y vamos a poder optar de 2 maneras. Nosotros podemos acercarnos a esa persona y decirle, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, esposo, esposa, hijo? Estás haciendo algo que es peligroso. Estás actuando de una manera que no es correcta y definitivamente tienes que corregirte porque es para tu bien. Esa es una opción. La otra opción es hacernos de la vista larga y de hecho ignorar lo que está pasando, quedarnos callados y al finalizar terminar actuando de una manera que no solamente no es responsable y que no es correcta, sino que en medio de esas circunstancias yo puedo terminar actuando sin amor y volviendo un cómplice dentro de estas circunstancias. No necesariamente yo tengo intenciones de que esa persona se haga daño o circunstancias sucedan, pero puedo hacer que con mi silencio y con yo simplemente no darle importancia a estas cosas, yo me puedo volver en un cómplice de las cosas que están pasando en ese instante. Y cuando tú ves esta palabra cómplice, si tú la buscas en el diccionario vas a encontrar este significado, que es muy sencillo. Cómplice es el que participa de un delito o quien sin ser autor de ese delito participa en él. Y no necesita ser superdotado para entender esto, es muy sencillo. Ahora, nosotros no usamos esta palabra comúnmente, no la utilizamos para poder hablar de la relación que tenemos con alguien cercano o necesariamente con alguien en el trabajo. Pero muchas veces cuando yo puedo observar los errores de algunas personas y Dios me permite verlos, yo puedo actuar de diferentes maneras. Yo puedo juzgarlo en mi mente, yo puedo decir muchas cosas en mi cabeza y quedarme callado. O yo puedo actuar en amor y buscar corregir a mi hermano. O buscar a la vez también ser de bendición para esa persona. ¿Por qué?
Porque no solamente yo observo o puedo tener sensibilidad para darme cuenta que los que son cristianos se equivocan. A veces puede ser que en el trabajo hay personas que no son cristianas, que no están actuando bien. Y definitivamente yo puedo conocer la palabra de Dios y saber que hay ciertas cosas que no solo no son convenientes, sino que no están bien. Y yo puedo actuar de forma humilde y de forma muy bondadosa para mostrarle cierto error, o puedo simplemente pasarlos por alto. Y simplemente porque no me afecta la cartera, porque no me afecta la economía, o porque no es mi familia, o porque no tiene nada que ver con alguna de las cosas que son importantes para mí, yo puedo simplemente hacerme de la vista gorda y pasar por alto. Hay momentos en los que es necesario y sabio guardar silencio. Hay momentos en los que uno tiene que considerar que esta no es la forma ni el momento indicado para hacer ciertas cosas. Pero sucede que cuando pasa el tiempo y yo no soy responsable con esto, puede ser que yo deje prolongar ciertas cosas y esto sea algo muy, muy peligroso. Hay un tema aquí bien particular y es el hecho de que nosotros como latinos tenemos una característica muy particular y es que nos gusta ir despacito. Y cuando me refiero a ir lento o despacio, es que cuando nosotros muchas veces vemos a alguien que está actuando mal y que no está actuando correctamente, usualmente estamos pensando, ¿cómo se lo digo? ¿Qué día se lo digo? ¿Cómo se lo muestro? Le invito a una gaseosa, le invito a un café, le hablo del hijo, le hablo del trabajo, le hablo del perro y luego del pececito y después del pececito le muestro el problema. Y en medio de ese demorar y de a veces incluso conversar con alguna persona, porque no queremos herir sus sentimientos, entre comillas, a veces prolongamos las cosas y prolongamos las cosas. Y eso no necesariamente está mal. Pero a veces por actuar de esta manera no nos acercamos y les decimos a la persona, ¿sabes qué? Estás haciendo algo que no es correcto. Estás actuando de una manera que no es la más indicada. O mira la Biblia, mira, Dios enseña esto y esto no es correcto. Esta actitud de muchas veces nosotros querer que la otra persona no generar un problema entre nosotros dos, hasta cierto punto es bueno. Pero cuando esto se vuelve un espacio para que yo pase por alto ciertas cosas y no confronte a mi hermano, yo no me acerque a esa persona y le pueda decir, estás actuando mal, entonces hay algo de peligroso ahí. Porque nosotros podemos llegar a confundir rápidamente el amor con la cobardía, para no acercarnos y decirle a esa persona, estás actuando de una forma incorrecta. Ahora, detrás de eso, Dios va a permitir estas cosas y hay una razón por la cual nosotros necesitamos hablar y necesitamos ser honestos porque somos testigos de muchas cosas. A veces Dios nos permite enterarnos de ciertas cosas que pasan en nuestro entorno. A veces nosotros podemos ser testigos de mentiras abiertas que están pasando. Y lo mejor que yo podría hacer es acercarme a ese hermano o acercarme a esa persona o acercarme a ese familiar y decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo o como lo has estado hablando das a entender otra cosa y la verdad es que no es eso. Y no solamente eso, a veces pudieran ser cosas más perjudiciales, cosas que incluso yo preferiría incluso ni siquiera saber o no ser testigo, pero de alguna manera Dios mueve las cosas y te hace partícipe de eso. Y si te hace partícipe de eso no es por las puras, definitivamente Dios está esperando que de alguna manera tú puedas responder a eso. Y tu estándar de santidad, el deseo que tú tienes por anhelar vivir de forma correcta, pueda responder a eso. Pero a veces no tiene que ser tan complicado y a veces no tiene que ser tan escandaloso. A veces simplemente son cosas sencillas, como el hecho de que yo pueda ver que mi hermano o mi familiar o alguien cercano a mí está tomando una decisión que no es sabia. Y quizás está intentando enrolarse en un trabajo que no es sabio, pero puede ser cualquier otra cosa, en donde en medio de las circunstancias que él está involucrándose o que ella está involucrándose, yo puedo avisorar un futuro que yo ya he experimentado o que lo he visto en otras personas y puedo simplemente quedarme callado o puedo pasarlo por alto o puedo acercarme a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Estas cosas no están bien, no son sabias. Mira lo que dice la Biblia. O de hecho, mira, a mí me sucedió esto y por alguna razón siento en mi corazón decírtelo y quiero realmente mostrarte esto porque pienso que te va a hacer un daño. O pudiera suceder algo un poco más embarazoso, ¿no? Y hay gente que de forma muy particular enrola sus sentimientos en un contexto muy distinto. Y esta caricatura es bien irónica, ¿no? Creo que es suficiente, yo no tengo que explicar porque la caricatura habla bastante acerca de lo que puede suceder. Y cuando a veces encontramos jóvenes que están buscando una pareja y dicen, que clásica la frase, dentro de la iglesia no hay hombres, dentro de la iglesia no hay mujer. Y comienzan a observar por otro lugar. Y detrás de eso siempre por ahí sale alguien que dice, no, pero él no es cristiano, pero es una buena persona.
Y el hecho de no ser cristiano no necesariamente nos hace delincuentes. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que hay una forma en la que nosotros debemos encaminar nuestros matrimonios y una manera en la que nosotros debemos tomar decisiones, sobre todo tan trascendentales como las del matrimonio. En medio de eso, yo debiera considerar lo que la palabra de Dios enseña. Y si yo puedo ser consciente de que alguien se está descarriando frente a esta decisión, mi mejor muestra de amor, lo mejor que yo podría hacer es hablar con esa persona y mostrarle que se está equivocando. Porque hay peligros que definitivamente detrás de eso nosotros podemos llegar a cometer. Y cuando nosotros hacemos esto y usualmente nos acostumbramos, hacemos un daño no solamente a nosotros, sino a las personas que están siendo testigos de esto. Porque cuando nosotros no corregimos al hermano, o cuando a veces no nos atrevemos a mostrar que nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros le enseñamos al hermano que para nosotros esto es normal y que nosotros podemos hacerlo tanto como él o como ella. O quizás esta persona puede ser partícipe de esto, lo hace en mi rostro, en mi cara, está mintiendo, está robando, está haciendo ciertas cosas y detrás de eso yo no digo nada. Esa persona piensa que yo también lo puedo hacer y no hay ningún problema. Y no solamente yo me acostumbro a poder ver ese pecado, sino que esa persona se acostumbra también a ver mi pecado y no hay ningún problema. Eso es algo dañino. Y quisiera contarte una experiencia que a mí me da tristeza contarla, pero es una realidad que lo he visto de muchas formas en diferentes momentos. Pero hay algo en particular que sucedió en un grupo de jóvenes que yo conocí, no aquí en esta iglesia, sino en otra iglesia. Y fue triste ver que este grupo de jóvenes era numeroso, de gente madura, entre comillas, porque tenían una edad de 28 años, 27 años, hasta los 35 y algunos hasta un poco más. Pero en medio de este grupo habían jóvenes que estaban con un pie afuera en la iglesia y con uno adentro. Y algunos sí estaban bien involucrados adentro de la iglesia. Y lo triste fue que en ese círculo de personas, en ese momento, con esa gente que estaba ahí, uno de ellos comenzó a andar en fornicación y comenzó a andar muy desordenadamente. Lo triste de esto es que algunos de los que estuvieron ahí nunca se acercaron y le dijeron, ¿sabes qué? Estás actuando mal. ¿Sabes qué? Estás haciendo esto. Decidieron taparse los ojos y simplemente tratarlo bien y normal y hacerse de la vista gorda. Y no hubieron circunstancias muy específicas en las que ellos se acercaron y les hablaron y les dijeron cosas. La verdad salió a la luz y uno de los líderes se enteró y estas cosas se trataron, hubo toda una disciplina y todo un tema fue eso. Pero lo que fue sorprendente es que nadie se acercó a hablarle dentro de ese círculo de amigos a esa persona. No solamente sucedió una vez, pasó una vez más. Y poco a poco este grupo de personas comenzaron a irse al mundo. Jóvenes que por diferentes razones comenzaron a casarse con una persona que no conocía a Cristo, a enrolarse en negocios y en trabajos que los tenían tan amarrados que se apartaron del Señor. Y después de unos 5 o 7 años, yo fui testigo, y ya siendo yo más grande recuerdo, de cómo algunos comenzaban a entrar por la puerta de la iglesia, algunas embarazadas, el esposo las había dejado, o ni siquiera estaban casadas, algunos estaban tremendamente endeudados, mal, habían perdido familiares y circunstancias difíciles y estaban volviendo a la iglesia, pero por consecuencias de las decisiones que habían tomado al estar lejos de Dios. Y después de eso yo podía darme cuenta más adelante de cómo este grupo de personas, estos jóvenes que estuvieron en aquella época, comenzaron a consentir pecado en su corazón y ninguno de ellos se confrontó mutuamente con la palabra, de tal forma que se fueron alejando del Señor. Algunos de ellos siguen en el mundo y algunos de ellos volvieron, pero con consecuencias que van a cargar por toda su vida y que otras personas incluso en su vida van a tener que asumir. Es peligroso cuando nosotros vemos el pecado y simplemente lo bypassamos y lo pasamos por alto y no lo consideramos. Es necesario que nosotros sepamos cómo actuar frente a estas circunstancias antes de que esto se pueda volver peligroso, porque definitivamente eso es necesario hacer. Lo peor que podríamos hacer, lo más feo que podríamos hacer, es que cuando nosotros vemos a un hermano hacer algo o cuando nosotros vemos a alguien cometer cierto error, en vez de poder acercarnos y decírselo, nosotros vamos a otra persona y comentamos acerca de eso, porque eso se llama chisme. Y detrás de esa circunstancia, detrás de las circunstancias que nosotros podemos experimentar y ver, esto es peor, porque no solamente no estamos mostrando amor hacia esa persona, sino que estamos siendo desleales. Y esto tiene
consecuencias entre nosotros. Dios definitivamente no está esperando que nosotros actuemos de esta forma. Pero hay gente que a veces puede disfrazar esto con buenas actitudes. Y hay gente que está acostumbrada y hasta tienen una forma muy particular de dar a entender que esto puede ser normal, ¿no? Y a veces por ahí sale un calientito, una recién salidito de la olla. Y esto no necesariamente es bueno y beneficioso para alguna persona. Y pueden poner excusas, uy, lo que me entero, ¿no? Y no necesariamente es algo que sea de bendición para alguien. Así que en medio de esas cosas yo tengo que considerar una realidad. Yo no puedo bypassear el pecado y Dios tiene algo que decir. Así que vamos a ir a la Biblia para eso. Quisiera pedirte que vayas a Proverbios capítulo 27, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. En estos dos versículos vamos a detenernos. Yo te voy a mostrar otros versículos, pero a mí solamente me va a gustar y voy a pedirte, por favor, que te quedes solamente en este texto de Proverbios capítulo 27, versículo 5 y versículo 6. Aquí vamos a ver lo que Dios tiene que decir con respecto a este tema. Proverbios capítulo 27, versículo 5 y versículo 6. Dice así, Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo dos veces como para tener claro lo que dice la Biblia. En primer lugar dice ahí, versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Una vez más dice ahí, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Cuando nosotros leemos ese texto podemos encontrar una riqueza muy hermosa acerca de las relaciones y acerca de cómo nosotros debemos considerar a las personas que están cerca a nosotros y mostrarles amor. Cuando tú lees el versículo 5 hay una riqueza incalculable ahí. Dice que mejor es la reprensión manifiesta, porque una reprensión franca, el que alguien sea franco conmigo y me diga que estoy actuando mal, es lo mejor que yo puedo hacer y definitivamente va a ser útil para mí. Pero no tiene nada de utilidad en que alguien me trate bonito, me trate bien, yo pueda estar jijiji, jajaja, y cuando yo voy a caerme, esa persona no me advierta. Detrás de todo esto, lo que quiere darnos a entender es que este amor oculto es inútil, no sirve. Más útil es que me incomoden con crítica, digámoslo de esta forma, que simplemente me rían y me sonrían y nunca me muestren mi error, porque detrás de esto yo puedo aprender. Detrás de este versículo también tú puedes entender la idea que en el amor, solamente en el amor tú vas a encontrar la verdad. Y detrás de mi relación debe existir la verdad, porque justamente de eso se está abocando este versículo. Es mejor que a mí me inquieten con estas palabras, que yo mismo simplemente agarrar y pasar por alto estas cosas, ya que en medio de esto el autor quiere ser sarcástico. Cuando tú lees ahí la última parte que dice que amor oculto, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, no está diciendo que existe una clase de amor que se puede ocultar. Está diciendo de forma sarcástica que si tú ves a alguien que está actuando mal, que está haciendo algo que le va a ser perjudicial para su vida y tú decides no decir nada, simplemente pasarlo por alto, porque quizás esto no es tan importante o X cosa, detrás de eso lo que estás manifestando es que no existe amor de tu persona para esa persona. Y puede existir cualquier otra cosa, pero no amor. Porque el amor va a mostrar una gran verdad y la verdad puede a veces doler y ser incómoda y ser fastidiosa, pero es la verdad. Cuando tú lees esto que está ahí, es muy sencillo de entender. Hay un verso o unos versos que son muy conocidos. En Primera de Corintios, que tú puedes ver ahí en la proyección, en el versículo 6 que está ahí, en el versículo 6 y 7, dice ahí, del 4, perdón. Parece que lo han copiado al revés, ¿no? Dice ahí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Cuando tú lees estos textos, muchas veces pensamos que tiene que ver con el matrimonio y las relaciones amorosas, pero el contexto de estos versículos tiene que ver con el amor dentro de la iglesia. Y Pablo le está hablando a un conjunto de cristianos y cómo este amor se debe manifestar. Porque cuando yo estoy dispuesto a amar, no estoy pensando en mí. Mucha gente decide no hablar y no decir las cosas y simplemente pasarlo por alto porque sabe que lo que va a incomodar es la voluntad de la otra persona. Cuando alguien está dispuesto a hablar y mostrar la verdad, sabe que puede generar un problema y va a tener que arriesgarse. Pero si yo decido amar, voy a tener que hacer eso. Eso es lo que Dios me enseña. Ahora, esto se puede unir a lo que Jesús enseñó. A Jesús una vez le preguntaron de forma muy puntual, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Y qué respondió Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Amarás a quién sobre todas las cosas? A Dios, ¿no? ¿Y cuál es el segundo grande mandamiento? A tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Ahora, qué interesante, porque detrás de eso puede ser que Dios te permite experimentar circunstancias. Y cierta persona quizás está cometiendo cierto error, está actuando de cierta manera, y quizás esa persona no es tan importante para ti. Quizás es un hermano incluso de la iglesia que quizás está lejano a ti, y quizás su error no va a tener repercusiones en tu vida ni en tu familia, o quizás no necesariamente en la iglesia, pero Dios te permite ver estas cosas, y no es por las puras. Puede ser que quizás tú no necesariamente tienes un gran amor por esa persona, pero ¿sabes qué? Es tu prójimo. Y si tú estuvieras en la posición de esa persona, ¿no quisieras que alguien se acerque a ti y te pueda decir, estás cometiendo un error, te estás desviando del camino y estás haciendo algo que definitivamente te puede hacer daño? Jesús dijo que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría que si estamos dirigiéndonos al barranco, alguien se acerque y nos enseña y nos dirija, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo mal. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña y definitivamente es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Cuando lees el versículo 6 de Proverbios 27, te pido por favor que lo leas una vez más en tu Biblia. Ahí dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Un verdadero hermano en Cristo, un verdadero amigo incluso, va a amar y te va a confrontar. El amor implica decir la verdad, porque si yo me niego a hacer eso, hay una tremenda y triste verdad, que la he puesto ahí para que la leas. El amor arriesgado es mejor que la frívola hipocresía. Esto es feo, nadie le gusta decir y ponerse un cartelito con la palabra hipócrita en la frente o en el pecho. Es una palabra que a ninguno de nosotros nos gusta, pero no hay otra palabra en el diccionario para yo ver que algo está actuando, se está sucediendo, está mal, no es correcto. Yo sé que está mal, incluso quizás hasta lo he dicho en un momento determinado, y cuando yo lo veo simplemente lo paso por alto. Y simplemente cuando veo que incluso mi hermano se va a hacer daño detrás de todo eso, yo simplemente lo paso por alto. No hay otra palabra en el diccionario para eso que hipocresía. Y aunque suena feo y aunque no nos gusta, es la verdad. Así que detrás de todo esto yo tengo que entender la verdad de que el amor nos confronta. El amor real nos va a llevar a nosotros a poder decir la verdad que a veces otros no quieren escuchar, o que a veces de alguna forma esto no va a ser tan cómodo y tan agradable. Porque cuando tú buscas en el diccionario y buscas un sumo de la palabra confrontar, básicamente vas a encontrar esto. Es encarar por causa de la verdad. Es estar cara a cara frente a una persona por causa de lo que es correcto y de lo que realmente ha sucedido. Pero aquí yo tengo que hacer un alto y dejar una cosa clara, porque esto pudiera ser una excusa para algún tipo de persona. Esta verdad que nosotros estamos leyendo en la Biblia no es un papel en blanco en donde puedes escribir cualquier cosa porque tiene la firma de Dios. No estamos hablando de que esto simplemente es una excusa para yo poder codear a la persona que está a mi costado y decirle, ¿sabes qué? Ya ves, no me digas que no te esté repitiendo las cosas, que no te esté diciendo tus errores a cada rato. Ya ves que siempre te lo digo y tú no me haces caso. Esta no es la intención detrás de esto. Porque hay gente que les gusta alzar el dedo y señalar lo que los demás están haciendo. Y esto no es una excusa para eso. Y mucho menos para ser controlador y manipular las cosas a nuestra manera. Y no considerar que al yo hablar siempre duele. Alguien dice que existe la crítica constructiva y bueno, es una palabra bonita, pero la verdad es que cuando nosotros nos critican siempre duele. A todos, no importa cuál es la naturaleza de nuestro corazón. Quizás si en ese momento nos han preparado previamente, quizás si nosotros, e incluso Dios nos ha hablado, puede ser que respondamos mansamente. Pero cuando una crítica viene de forma fría sin prepararse, siempre nos duele, nos incomoda y no nos gusta.
Así que lo mejor que yo puedo hacer en amor es considerar a mi hermano, es considerar a esa persona. Si yo pienso acercarme y decirle que esto no está bien o no es correcto, lo mejor que yo puedo hacer es enseñarle con amor y con gracia lo que está pasando. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Dijo, fuera acá, desgraciados pecadores, váyanse al infierno. No hay ninguna solución. ¿Esa fue la reacción de Dios? No, ¿sí o no? Por más que él tenía razón, por más que era lo correcto. Él habló tajantemente y definitivamente hubieron consecuencias. Cuando tú lees Génesis 3, hubo consecuencias sobre la mujer, sobre la tierra, sobre el mismo Satanás e incluso sobre el trabajo del hombre. Pero en medio de esas circunstancias, Dios puso gracia y actuó de una forma muy interesante. La solución de Jesús y la reacción frente a la reprensión del pecado del hombre fue Jesucristo. Y es interesante porque la mejor forma en la que Dios actuó a través del error de nosotros fue Jesucristo. Y Jesucristo es la reacción más mansa y amorosa que Dios puede tener frente a mi error. Ahora, esta frase tiene que ser entendida dentro del contexto de lo que yo estoy hablando. Porque Jesucristo también dijo, yo he venido a traer espada. Sin embargo, cuando tú ves a Jesucristo venir por primera vez, Él vino a darnos verdad y a enseñarnos la palabra de Dios y a vivir un modelo de la palabra de Dios. Y la primera vez que vino esta reprensión con la verdad y con dirección, vino como oveja. Pero más adelante, ¿cómo va a venir Jesucristo? Con espada y como rey. Eso significa que la gracia de Dios se va a manifestar y Él tiene una forma muy puntual y amorosa de mostrar su gracia y su verdad, mostrando un camino y una forma. Y no hubo mejor forma que Jesucristo. Y cuando Él estuvo en la tierra incluso, Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Si nosotros nos vamos a acercar a un hermano o nos vamos a acercar a una persona y estamos viendo que están dando mal, primero deberías orar. Segundo, deberías pensar muy bien que detrás de esta verdad tienes que actuar con amor, porque definitivamente si tú no lo haces con amor no vas a obtener lo que Dios está intentando hacer a través de ti, o quizás lo que Dios te está poniendo delante de estas circunstancias. Si yo actúo con amor, entonces yo voy a preparar mis palabras. Y ahí sí nos conviene ser latinos. Si yo intento hacer esto responsablemente, no pensando en mí, sino en mi hermano, o pensando en esa persona que se está haciendo daño, entonces yo puedo pensar bien mis palabras y el momento indicado. Sacar dentro de mi agenda ocupada y de todas las cosas que tengo que hacer, un espacio para esta persona, para poder decirle, esto necesitamos hablar. Y en medio de eso, pensar que yo debo hacerlo con amor, porque ese amor es lo único que va a vestir mis palabras para que la otra persona cuando me escuche entienda que lo que estoy buscando no es su mal, sino su bien. Porque nuestras palabras pueden ser muy mal interpretadas de muchas formas. Así que yo debería orar y pedir dirección a Dios si este es el caso. Pero no siempre es así. A veces yo necesito estar en la otra posición. Así que hay algo que yo no quisiera que pase por alto a pesar de que no tengamos tiempo de desarrollarlo por completo. En primer lugar, no podemos despreciar la reprensión en todo tipo de circunstancias. A veces yo necesito ser reprendido y a veces Dios va a poner circunstancias en las que yo pueda ver el error de mi hermano y yo pueda enseñarle su error a través de la palabra o a través de circunstancias, pero yo no debo menospreciar las circunstancias que se presentan delante. Otro, no debo olvidar que la gracia de Dios viene en forma de hombre y también de reprensión. Que cuando las cosas suceden y cuando alguien se acerca a mí a hablarme y a veces enseñarme o decirme estas cosas no están bien, yo no puedo agarrar y simplemente venir en mi mente y poner simplemente excusas o evitar las cosas o pensar que esa persona está queriendo hacerme un daño. Muchas veces es la voz de Dios que a través de ciertos hombres o circunstancias me está advirtiendo, me está diciendo, me está enseñando y me está mostrando. Y yo no puedo ni debería menospreciar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y lo mejor que yo debiera mencionar en este momento y que la palabra enseña en este momento es que debemos ser mansos. Porque si yo busco que mi hermano pueda crecer o que esta persona pueda ir más allá, lo mejor que tú puedes hacer es usar la palabra de Dios. Porque pueden rebatir tu opinión, pueden rebatir la opinión de cualquier psicólogo, de cualquier persona, de cualquier educador y de lo que tú quieras, pero no pueden rebatir la palabra de Dios. Y si tú vas con la palabra de Dios, vas a encontrar este versículo. Y este versículo es muy puntual. Dice lo siguiente: por lo demás, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando usualmente me critican a mí
y te critican a ti, no pienses que solamente soy yo. Usualmente, ¿cómo reaccionamos? Siempre hay una excusa, una razón, o a veces pensamos, segurito que me está diciendo por esta razón y por esta razón. Segurito que, ya entiendo por qué seguro está pensando esto y lo otro y lo otro. Encontramos una causa, una razón que a veces tiene que ver con la otra persona. Y nuestra primera reacción es muchas veces pensar mal. Y no siempre es con humildad recibir lo que nos están diciendo. Lo mejor que la Biblia tiene que decirnos es esto. Por lo demás, desechando, deshazte de toda inmundicia y abundancia de malicia, esos pensamientos que no te dejan avanzar y que no te dejan crecer, tíralos a un costado para recibir con mansedumbre, con tranquilidad, con recepción aceptada de parte de tu corazón, la palabra implantada, la cual tiene el poder de sacar un alma del infierno y llevarla al cielo. De tal manera que cuando yo puedo permitir que esta palabra entre a mi corazón, produzca el cambio que Dios está esperando que suceda. Así que yo necesito actuar con amor y con mansedumbre. El texto de Proverbios, de forma sencilla, y una vez más para terminar, lo leemos y dice ahí: mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Tenemos que actuar en amor. Dios nos ha llamado a actuar en amor y lo podemos hacer de diferentes formas. No todo de jajaja, jijiji. Es necesario actuar con amor y a veces es diciendo la verdad y no siempre nos gusta. Pero va a depender de los corazones que estén dispuestos a ir más allá y también de escuchar y de oír. Vamos a orar.